Les agradecemos mucho aceptar esta invitación mensual en la que nos sentamos a conversar acerca de diferentes temas de importancia para el currículo y para la construcción de lo curricular en la universidad. El Viernes de Currículo es un espacio que hemos venido liderando desde este año bajo la apuesta del desafío de las metodologías virtuales. Hemos tenido diferentes temas, desde el proyecto educativo institucional, el proyecto de armonización curricular, hemos hablado sobre modalidades educativas, sobre internacionalización del currículo, sobre estrategias didácticas innovadoras, y en esta ocasión hemos retomado un tema de capital importancia para el momento educativo del país, que es el de, que tiene que ver con la evaluación y que en la Universidad de Antioquia asumimos en clave de los procesos resultados de aprendizaje. Entonces, para este espacio hemos invitado a unas unidades académicas que han venido trabajando alrededor del tema. Yo sé que todas las unidades de la universidad lo están trabajando, pero hemos invitado a unidades con las que desde la Oficina de Asuntos Curriculares hemos estado haciendo acompañamientos directos en conversaciones, en revisiones, también en aprendizaje de ellas, de lo que han construido. Entonces, nos acompañan hoy profesores de la unidad académica de la Escuela de Idiomas. Está la profesora Ana Elsi, está la profesora Adriana Arcila. También nos acompañan de la unidad académica de la Facultad de Odontología, la profe Ofelia Roldán. Nos acompañan de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la profe Edith, la profe Paula y el profe Roberto. Y nos acompaña de la unidad académica de la CIFAL, la profesora Milena Ortiz. Cada uno de ellos tendrá ahorita un espacio para intervenir, para contarnos un poco de sus experiencias. El tiempo que le hemos propuesto a cada uno de ellos es de unos 8 minutos para generar la conversación. Y en la segunda parte, pues abriremos los micrófonos también para que las personas del público puedan hacer sus aportes y sus respectivas contribuciones. Y también contamos con la presencia de la profesora María Isabel Duque. La profe es la actual asistente de la vicerrectora de docencia y la invitamos para conversar con nosotros porque queremos también desde la perspectiva de la vicerrectoría contarles cómo nació esta idea de política de procesos de resultados de aprendizaje y por qué la Universidad de Antioquia dentro de su construcción, dentro de su autonomía universitaria, más allá de la apuesta por resultados de aprendizaje, reivindica la importancia de pensar la evaluación en clave de procesos y de resultados, no solamente de resultados. Entonces, la profe va a hacer una primera intervención y ya luego le iré dando la palabra a los compañeros. El orden de la presentación va a ser como aparece en la pieza gráfica. Iniciaríamos con la Escuela de Idiomas, posteriormente continuaríamos con odontología, iríamos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y cerraríamos con la CIFAL. Entonces, profe María Isabel, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, te escuchamos, profe. Muchas gracias, profe Mauricio. Pues muy buenos días para todos y todas. Un saludo muy especial de la vicerrectora. A ella estos espacios le encantan, pero desafortunadamente hoy tenía un compromiso y no nos podía acompañar. Como dice el profesor Mauricio, lo que queremos hacer como introducción es contarles cómo llegamos a esta política. Es claro que la Universidad de Antioquia, con todo su trasegar histórico, siempre ha desarrollado procesos de enseñanza y de aprendizaje y procesos de evaluación que nos han permitido ser líderes en la formación en educación superior y cumplir a cabalidad nuestros propósitos de formación y nuestros perfiles o esas aspiraciones que tenemos que hagan nuestros egresados, y no solo que hagan, sino que sean nuestros egresados. Pero llega un momento en que Colombia empieza a entrar en esta dinámica mundial de la importancia de la medición del perfil de egreso, de la importancia de medir los resultados de aprendizaje, y tomando modelos que llegan de Europa, también un poco de Estados Unidos, y que sobre todo se soportan en lo que había pasado en Chile y en otros países de la región. Colombia decide
adoptar en sus normativas la importancia de la medición de los resultados de aprendizaje, del perfil de egreso, de las competencias. Y eso al interior de la universidad, todos sabemos que cuando se empezaron esas discusiones generó unas tensiones por lo que históricamente había hecho la universidad y por el conocer la historia que teníamos, nos parecía que entrar en esta dinámica nos iba poniendo en unas disyuntivas muy grandes en si la universidad se iba a pegar a un modelo eficientista de la educación que nos miraba o que daba mucha prioridad a la formación por competencias para el mundo del trabajo, para el hacer, o si seguíamos enfatizando en esa formación que tiene la universidad para el desarrollo humano, para el mundo de la vida y no solo para el trabajo. En si nos íbamos a instalar en una visión de la educación en medida por unos estándares de calidad que daban privilegio o que dan privilegio más a la educación como un servicio, o seguíamos dándole este peso que tiene para la universidad la educación superior como un derecho fundamental. Nos tensionaba la idea de concebir diseños curriculares o didácticos que ya creíamos superados, muy instruccionales, donde el perfil de egreso es el que marca todo y esa medición nos iba a marcar la prioridad a diseños curriculares alternativos como los que se desarrollan en la universidad, donde lo que buscamos son la libertad de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de capacidades, la formación integral. Entonces, una serie de tensiones y entre ellas, pues, la evaluación. Si la evaluación tendría que ser un proceso estandarizado, medido, con evidencias, o podríamos seguir concibiendo la evaluación como un proceso que se desarrolla a lo largo de la formación de los estudiantes con múltiples herramientas, de múltiples maneras. Entonces, todas estas tensiones se dieron en la universidad, las discusiones se dieron desde las diferentes unidades académicas, y cuando la vicerrectora Elvia María llega a la vicerrectoría, toma todas estas discusiones como insumos y empezamos a hacer un análisis de la normativa, pero también de la situación de la universidad, de nuestra historia, y de ahí surge esta propuesta de política de procesos y resultados de aprendizaje. Hicimos una lectura de la norma no exegética, sino qué posibilidades nos daba esa norma de que nuestra universidad con su diversidad y todo su trasegar pudiera acoplarse a esta normativa que nos regía. Entonces, por eso se hizo un análisis. Si ustedes leen la política de procesos y resultados de aprendizaje, van a encontrar que hay una primera parte que justifica la política desde lo normativo, pero no desde lo normativo como que el decreto 1330 dice esto y eso es lo que tenemos que hacer, sino interpretando cómo toda esa normativa da cabida a otras posibilidades y nos permite plantear cosas alternativas. También revisamos qué nos dice lo institucional desde nuestro estatuto, nuestros planes y proyectos, qué cabida nos daba a mirar, a tener una visión alternativa, y finalmente cómo la evaluación tiene que concebirse como un proceso que se da a lo largo del proceso de formación de los estudiantes, como un proceso que tiene diferentes actores, diferentes instrumentos, diferentes momentos, y que es fundamental concebir la evaluación como un proceso integral. Así surge la política. Y por eso que la política se llame política de procesos y resultados de aprendizaje, no es caprichoso que lo primero que aparezca sea el concepto de proceso. Es porque lo que estamos dándole prioridad en esta política es a que las unidades académicas se piensen. Una cosa que parece impuesta por las normativas nacionales, lo vemos como una posibilidad de repensarnos nuestros procesos de formación, de pensar que la prioridad es el proceso de formación, el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que en ese proceso un componente fundamental son esos procesos de evaluación, y que esa evaluación es alternativa y tiene múltiples posibilidades. Entonces la palabra proceso ahí tiene una importancia muy relevante en la política, en que no es el resultado a lo que queremos medir,
sino el proceso de formación y el proceso de evaluación que conduce a unos resultados. Siempre hemos sabido y lo tenemos claro que cuando se desarrolla en el aula de clase el proceso de enseñanza-aprendizaje o en el laboratorio o en todos nuestros ambientes de aprendizaje, eso conduce a unas mediciones de diferentes formas, que es lo que llamamos la evaluación, cualitativas, cuantitativas, con diferentes instrumentos y diferentes momentos, y que eso nos va a permitir cumplir esos propósitos que nos definimos a través de los perfiles, ya sea de egreso, de formación, como quieran llamarlo las unidades académicas. Entonces, para sintetizar, esta política lo que busca es que todas las unidades académicas y nosotros como universidad pensemos muy bien cuáles son esas aspiraciones de ser humano que queremos formar y que lo concretemos en unos perfiles amplios, que tengan una visión amplia del ser humano, no solo formar para el hacer, que luego nuestros diseños curriculares piensen esas estructuras adecuadas que le permitan desarrollar esos procesos de formación y dentro de ellos, ya en los espacios concretos de los cursos, las asignaturas, los proyectos, etcétera, cada grupo de profesores se piensen esos procesos de evaluación que les va a permitir concretar esas aspiraciones que define cada programa académico. Creemos que los espacios microcurriculares son los momentos precisos para concretar los resultados de aprendizaje que surgen de los procesos de formación. No significa eso que cada microcurrículo y cada que se concreta, pues en el que se especifica o se planea el espacio de formación, tenga que tener unos resultados de aprendizaje específicos. No, ellos contribuyen a esas aspiraciones de formación que definen las unidades académicas y sus programas. Entonces, lo que hace la política es dar unos lineamientos, pero pensando siempre en la libertad de las unidades académicas de que hagan sus interpretaciones, pero siempre pensando en los propósitos fundamentales de la universidad, la formación integral, la formación en investigación, la excelencia académica, y con esas líneas darle toda la libertad a las unidades académicas para que diseñen sus procesos. Nos alejamos de las taxonomías, aunque siempre vimos con libertad que las unidades académicas que quisieran hacerlo lo hicieran, pero queríamos más ejercicios desde la reflexión. No es el asunto de definir unos verbos, es el asunto de pensar unos procesos de formación y de evaluación integrales que permitan cumplir esas aspiraciones que tenemos. Y ahí es de donde nace la política. Y creo que este espacio enriquece mucho mirar cómo las unidades académicas van apropiando las normativas, la política institucional, porque la orientación de generar una política no era que cuando vinieran los pares y nos dijeran cuál es su política de resultados de aprendizaje, nosotros pudiéramos decir, ah, sí, aquí está mi política, vea, está escrita. No era un papel, es que efectivamente nuestra universidad viviera y sintiera en todas sus unidades académicas y sus procesos de formación que éramos conscientes de cuáles son nuestros perfiles, de cuáles son nuestros propósitos, de cómo lo estructuramos los currículos y cómo en ellos habitan unos procesos de evaluación, que somos conscientes, de manera consciente articulamos esos procesos de evaluación a esos propósitos que tenemos definidos, es decir, a lo que llamamos es a la conciencia, a que todos estos procesos hagan de manera consciente y articulada con la palabra que el profe Mauricio habla tan bonito, tejer, que todo este tejido, que sea un tejido que nos permita efectivamente que esas aspiraciones que inicialmente definimos a través del perfil se tejan a través de las estructuras curriculares y microcurriculares, se concreten a través de esos procesos de evaluación que hacemos y se traduzcan finalmente en esos seres humanos que les entregamos a la sociedad como egresados de la Universidad de Antioquia. Esas eran o son las aspiraciones de esta política de procesos y resultados de aprendizaje. María, muchas gracias por esa intervención inicial, por recuperar allí la importancia de
de la noción de procesos. Valga la pena mencionar en este espacio que la Universidad de Antioquia, desde la Vicerrectoría de Docencia, ha liderado espacios muy importantes como el evento pasado que se hizo con la UPTC y con la Pedagógica Nacional alrededor de la evaluación de resultados de aprendizaje, también sentando unas posturas críticas sobre lo que se venía demandando desde el 1330, y desde allí hemos generado también un movimiento a nivel nacional importante que venimos trabajando con estas universidades públicas para ir más allá de los resultados de aprendizaje y recuperar aquella importante discusión que en los años 90, con la expedición de la Ley 115 y la Ley 30 de Educación Superior, se planteó, y era el tema de los procesos. En los años 90 se habló fundamentalmente de procesos y fue una gran apuesta que se dio bajo decretos, normativas y demás. Pues también un poco recuperando eso que ha venido haciendo parte de la tarea formativa de este país. Entonces también les estaremos contando cómo estamos allí avanzando en unos ejercicios de articulación con otras universidades, incluso también con el G10, pensando en cómo esto se va potenciando para aprovechar esta oportunidad y desde allí pensar más que un listado de indicadores de desempeño, que no queremos que a eso se reduzca la aplicación de la política, es pensar la formación y pensar lo que orienta esa idea formativa. Entonces Silvia en el chat les ha compartido unos recursos que tenemos construidos, uno para profesores, otro para estudiantes y a su vez el documento de la política, para que lo puedan conocer, para que lo puedan leer en detalle. Una política que además de la evaluación piensa en la enseñanza, piensa hacia el aprendizaje, piensa los procesos, piensa las estrategias didácticas y evaluativas y evidentemente piensa el resultado, no uno, sino los resultados que se pueden derivar de una acción formativa. Y lo otro es que estamos avanzando en un recurso desde la Unidad de Asuntos Curriculares para seguir apostándole a esta idea de apropiación de la política en clave de procesos y en clave de resultados. Gracias, María. Entonces, ya con este primer esbozo, vamos a darle paso a las intervenciones de las unidades académicas. Invitamos a 5 programas distintos de pre y posgrado para que nos contaran cómo se dio esa apropiación de lo que fue en principio una demanda a nivel de país, pero también lo que surgió como una apuesta de universidad. Cada uno en momentos muy distintos. Aquí no estamos hablando de modelos perfectos ni de construcciones perfectas, sino de cómo desde lo disciplinar, cómo desde el etos mismo de cada programa y unidad académica, los profes fueron configurando unas alternativas para pensar la evaluación. Entonces, le doy la palabra en primera instancia a la Escuela de Idiomas, a la profesora Adriana, a la profesora Ana Elsie, para que allí en esos minuticos que yo sé que son cortos, pero sé que serán muy provechosos, nos puedan contar en qué ha venido avanzando la Escuela de Idiomas y cómo ha tramitado esta apuesta desde sus haceres específicos. Buenos días. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, Adri, ve tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a la Vicerrectoría de Docencia, a la Unidad de Asuntos Curriculares, a la profe María Isabel y a todos ustedes que nos permiten exponernos en unas experiencias que están en construcción. Y básicamente eso es lo más importante, creemos nosotros desde la Escuela de Idiomas, que podamos compartir esta construcción y que podamos generar desde ellas rutas que nos permitan seguir aproximándonos a este reto que, como bien nos lo dijo la profe María Isabel, es un reto que se impone desde un marco mundial, nacional y por supuesto también hay que asumirlo a nivel institucional con todos esos aspectos y esas filigranas que se hace necesario tener en cuenta. Tal como nos lo decía la profe María Isabel, en la Escuela de Idiomas también nos hemos encontrado con unas tensiones. Vamos a tratar para esta presentación, pues teníamos unas preguntas que nos ayudan a recorrer el camino y vamos a tratar de ir hilándolas en esta exposición para básicamente por manejo de tiempo y por dar coherencia a lo que nos propone la Vicerrectoría de Docencia. Pero queremos iniciar contándoles que nosotros también hemos tenido unas tensiones, tal como nos lo presentaban hace un momento, y esas tensiones se han dado en discusiones permanentes que hemos tenido y enseguida les contamos un poco al respecto. Pero una de esas
que más nos ha generado, inclusive no solo tensión, sino en algunos momentos angustia, es lo que tiene que ver con la norma y con la vivencia. La otra es, y lo mencionaba también María Isabel ahorita, con los verbos y la implementación. Qué cosa tan interesante ha sido lo de pensar en los verbos, pero además en el comparativo que hacemos frente a lo que ya tenemos trabajado desde los documentos maestros, desde los propósitos, desde los perfiles, en fin. Pero también nos hemos encontrado otras tensiones. El asunto de la evaluación versus la didáctica, que finalmente es uno de las invitaciones fuertes de este encuentro. Otra tensión grande que hemos encontrado es la de los objetivos versus los resultados. También los resultados versus las evidencias. Pero también nos estamos encontrando con un reto interesante en términos de la programación, y en esa programación en lo que nos hemos visto en los niveles macro, meso y micro que queremos mostrar en este gráfico. Digamos que en este gráfico nos ubicamos para tener un punto de partida para la discusión. Estamos entendiendo lo macrocurricular en el aspecto pedagógico, es decir, qué es lo que nos proponen los programas en la escuela de idiomas en términos de lo que buscamos, de lo que perseguimos y de lo que estamos entendiendo en la pedagogía como esa disciplina fundante de la educación. Estamos ubicándonos también en el nivel mesocurricular desde los programas académicos propiamente para bajar al nivel microcurricular en lo didáctico propiamente dicho. Pero cuando vamos a lo didáctico también nos adentramos en ese aspecto de lo microcurricular. Adri, pues qué pena poner la pantalla completa en modo presentación, me disculpas. Por supuesto que sí. Muy bien. Pero esto ha tenido un recorrido bastante grande en términos de tiempo. Si desde la Vicerrectoría de Docencia nos preguntan cuál ha sido el mayor avance que hemos tenido, tenemos que decir que el mayor avance es ponernos en conversación. ¿Qué significa ponernos en conversación? Significa que hemos tratado de entender esto no solamente desde lo nacional, sino también desde lo institucional. Y para eso, el Comité de Currículo, que es la instancia que ha venido liderando este trabajo, propuso unos encuentros. En el primer encuentro nos acompañó la Vicerrectoría de Docencia en cabeza de la profesora Elvia María, que nos dio un contexto muy interesante desde todas las discusiones a nivel nacional y el proceso que viene llevando a cabo la Universidad de Antioquia, y justamente como nos lo explicaba la profesora María Isabel, por qué la Universidad de Antioquia asume el reto de la política de procesos y resultados de aprendizaje. En esta instancia hemos tenido dos encuentros a nivel general. El encuentro con la Vicerrectoría, otro encuentro que propusimos desde la escuela, y eso nos ayudó a empezar a bajar a los comités de carrera. Y en cada comité de carrera, con las dinámicas que básicamente vamos teniendo al interior de ellos, y lo que les vamos a presentar aquí son los avances que hemos alcanzado en la licenciatura en lenguas extranjeras. En este programa hemos venido discutiendo, analizando y tratando de poner en conversación las tensiones que acabamos de enunciarles, pero además de la importancia en este programa de empezar a revisar los propósitos y empezar también a mirar unas rutas. Hemos llegado, digamos, a definir unas rutas de trabajo y decidimos que vamos a trabajar y vamos a ahondar desde el asunto de los procesos y los resultados de aprendizaje desde el ámbito del componente. Y justamente por eso vamos rápidamente a contarles cómo es que venimos avanzando. Todavía no tenemos un producto terminado. Hemos venido en acuerdos, y acuerdos que
como les decíamos anteriormente, nos han permitido conversar, pero nos permiten ahora llevar este tema a un nivel mucho más pequeño, que es el grupo de profesores que hacen parte de cada uno de los componentes, el componente pedagógico, el componente investigativo, el componente lingüístico, y de esa manera ponernos de acuerdo en términos de los mínimos básicos de un resultado. Entonces, para eso está aquí mi compañera Ana Elsie, que además de pertenecer al componente pedagógico, es una de las personas que más luces nos ha dado en este análisis. Profe Ana Elsie. Profe Adriana, muchísimas gracias y pues decirles que hemos venido constituyendo unas rutas, unas orientaciones como producto de esa discusión colegiada entre compañeros, entre profesores del programa, para ir tratando de mirar cómo pasar de lo teórico y puede ser de lo abstracto a lo concreto del programa. Cómo hemos venido dándole identidad a esta aplicación o a esta apropiación de la política de procesos y resultados de aprendizaje. Hemos venido configurándolo de esta manera. Primero lo hemos visto como un horizonte institucional, lo llamamos en ascenso. Porque podemos muy bien para esta apropiación y aplicación de la política pensar que podemos partir del comité de programa, analizando lo macro, lo meso y lo microcurricular del programa. Esto ofrecería unos insumos para pensar la escuela de idiomas, los programas, todos los programas que en su conjunto la escuela de idiomas ofrece, como una síntesis que integre, digamos que todos los aspectos pedagógicos, didácticos y curriculares que se dan en cada uno de los programas que ofrece la escuela de idiomas, pero que juntos tendrían que darle identidad a lo pedagógico, lo didáctico y lo curricular que la escuela de idiomas está configurando en cada uno de sus programas. Y luego de allí ascender a conversar con lo que la universidad está pensando en cada uno de esos aspectos. En términos generales, hemos sido muy claros en que podemos elucubrar todo lo que nosotros queramos y consultar todo lo que queramos con respecto al tema de las políticas de procesos y resultados de aprendizaje. Pero esto nos debe de llevar a una tarea concreta, que es elaborar los resultados de aprendizaje, para la cual entonces cuando lo miramos con un horizonte institucional en ascenso, tenemos algunos documentos rectores de dónde partir. Los documentos y orientaciones de la Vicerrectoría de Docencia tan importantes para nosotros emprender este proceso de apropiación, de los documentos rectores que la misma unidad académica nos ofrece, como son su misión, su visión de la escuela en general y de cada programa académico en particular, los documentos maestros de los programas académicos, el PEV, los informes de los pares evaluadores y el plan de mejoramiento y mantenimiento y mejoramiento de cada programa, pero también tener en consideración y muy importante cada programa de curso. Este es pues un horizonte, ese horizonte institucional en los que hemos venido analizando y asumiendo esta política. Hay otra orientación. Profesora Adriana, ¿me pasa por favor la presentación? Profe Adriana. Siguiente. Muchas gracias. Un horizonte académico. Y aquí tenemos dos rutas. El programa académico. La otra es, se los anticipo, el programa de curso. Las dos tienen la misma plantillita que hemos elaborado, pero entonces pensando en el programa académico es analizar lo pedagógico, lo curricular y lo didáctico. Léase lo macro, lo meso y lo microcurricular en el programa en general. O sea, cuáles son los objetivos y el perfil del egresado en ese programa académico. ¿Cuál es la organización que ha asumido el plan de estudios? Si es por niveles, si es por componentes, si es por otra figura curricular. Lo didáctico del programa tiene que ver entonces con la parte de las estrategias didácticas, de los recursos didácticos, de las formas de evaluación que se han implementado en el programa y que le van dando una identidad. Aquí nosotros hemos tratado de trascender un poquito el ejercicio y es lo pedagógico del programa. ¿A qué modelo pedagógico está respondiendo? ¿Cuál es el enfoque pedagógico que está inspirando en su proceso de formación a los estudiantes de ese programa, pensado y soñado por los mismos profesores del mismo?
Lo curricular del programa también, a qué escuelas curriculares, a qué teorías curriculares nos estamos adhiriendo o nos estamos fundamentando para darle un sentido y un significado a la estructura del plan de estudios. Y lo didáctico del programa, por supuesto, también muy apoyado y muy fundamentado con teóricos en el tema de las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje y lo que es muy importante, el gran tema muy trabajado, que es el tema de la evaluación. Nosotros vemos este asunto de una manera sistémica. Es el proceso de la enseñanza, es el proceso del aprendizaje mediado por el proceso, mediados por los procesos, por las estrategias que se van implementando para que desde la enseñanza se oriente de manera asertiva y de manera estratégica los procesos de aprendizaje de los estudiantes y sus desarrollos cognitivos. También la formación en valores, en actitudes, en aptitudes. Igual aquí contamos con algunas fuentes, como es la misión y la visión, los objetivos de la Escuela de Idiomas, los mismos documentos rectores. Muy rápidamente les presentamos una plantilla que hemos venido elaborando, la profesora Adriana me colabora, y hemos elaborado como un asunto metodológico esta plantillita, pensada bien sea para el programa o bien sea para el programa académico o bien sea para el programa de curso. Entonces, en la primera columna tenemos lo pedagógico del programa. Allí es consultar y traer la misión y la visión, el perfil de egreso y los objetivos del programa académico. Lo curricular del programa académico tiene que ver con la estructura del plan de estudios, pero como les dije, como les compartí en la anterior diapositiva, no es traer por traer, sino fundamentar teóricamente en qué concepciones pedagógicas, en qué escuelas curriculares y en qué teorías didácticas nos estamos afianzando para implementar lo que estamos implementando en el programa. Lo didáctico del programa, que tiene que ver con las estrategias didácticas avaladas y las estrategias para evaluación. Estos son insumos fundamentales para caer en la tarea. Me disculpan que lo presente de manera concreta, pero nosotros, haciendo un análisis y una evaluación, pensamos que de todas las columnas anteriores tenemos trabajo realizado. Hemos visto que la tarea que tenemos que emprender es, con fundamento al anterior, es redactar los resultados de aprendizaje como con toda esta fundamentación integral. Esta plantillita es la misma para el programa de curso, porque es analizando cada programa de curso con esta plantillita, con esta estructura, que nos va a ir permitiendo un ejercicio de síntesis que nos va a ir dando la identidad del programa en cuanto a lo macro, lo meso y lo microcurricular. Yo quisiera pedir a la profesora Adriana que avancemos en 2 diapositivas. Bueno, esta Y ya... también para que vamos cerrando la intervención, porfa, porque ya se ha pasado el tiempo. Sí, profe. Es solamente plantear, profe Adriana, lo de los desafíos. Es muy difícil para la ciencia, o sea, los grandes desafíos es pensar los programas en clave de resultados de aprendizaje. Eso es la otra lógica diferente, porque nos lleva sobre todo a los que estamos en el área de las ciencias sociales y humanas, poner en lo concreto, en lo públicamente observable, en las evidencias del aprendizaje, asuntos que a veces no son fáciles de ver directamente. ¿Cómo miramos los dinamismos cognitivos? ¿Cómo miramos el dinamismo de los procesos cognitivos del aprendizaje? Eso definitivamente tenemos que pensar que es un gran desafío para nosotros. Queremos dejarlo ahí, profe Mauricio, antes ofreciéndoles disculpas por el tiempo, pero creo que así igual sabíamos que esto era una provocación, una presentación breve. Igual estamos abiertas al diálogo colegiado. Si de pronto queremos hacer ya análisis entre facultades, pues estamos abiertas también para retroalimentarnos desde ese punto de vista. Muchísimas gracias por los minuticos. A ti, profe, muchas gracias por tu intervención y también por lo que nos presenta como provocación, tal y como lo dice. La idea es que podamos generar espacios de encuentro y que podamos luego también entre facultades y unidades académicas encontrarnos para continuar las conversaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe Ofelia, te damos la palabra. La profe Ofelia va aquí a también compartirnos unos elementos desde lo que se ha trabajado en la Facultad de Odontología. Bueno, buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio para compartir experiencias y sobre todo para aprender aquí de manera colaborativa a partir de esas experiencias que hemos vivido en cada una de las unidades académicas. El programa de odontología, pues a propósito de su proceso de renovación curricular que viene adelantando desde hace varios años, ya había, digamos, enfrentado el reto a
analizar críticamente la propuesta que hace el Ministerio de Educación respecto a resultados de aprendizaje, para ser consecuentes con nuestro punto de enunciación, que es el enfoque crítico, que es la pedagogía crítica y digamos, desde un enfoque de capacidades. Por eso, digamos, cuando ya es aprobada también la política de procesos y resultados en la universidad, pues ya habíamos tenido avances significativos en este sentido, pero no obstante encontramos con esta política de la universidad una gran afinidad y coherencia con el enfoque conceptual, pedagógico y didáctico que está a la base de dicha política. En este cortísimo tiempo pues, que tenemos, bueno, me centraré en 3 asuntos de nuestra experiencia. El primero tiene que ver con el sentido de la evaluación en una experiencia educativa crítica enfocada en el despliegue de capacidades. Entonces partimos de concebir la mediación educativa como cultivo de humanidad, y nos apoyamos en Nussbaum. Esto es la conversión de las potencialidades, o lo que ella plantea como unas capacidades básicas, en funcionamientos o capacidades internas, concibiendo por ello lo que puede ser y hacer el ser humano, pero teniendo en cuenta que un currículo crítico no quedaría allí, pues entonces se trasciende hasta los agenciamientos. Y cómo entendemos los agenciamientos, como esas acciones, tanto individuales como colectivas, transformadoras en función de una vida digna para sí y los demás, y eso también vía, pues, como allanando el camino para el ejercicio de los derechos. Y entonces ahí es donde la evaluación, entendemos en el proceso que estamos viviendo, que la evaluación se tiene que ocupar tanto de la identificación y valoración de las capacidades desarrolladas por los estudiantes para el ejercicio de su profesión, pero que también es muy importante y esencial, diríamos, que se valore también, digamos, que se identifiquen y valoren esas alternativas que de criterios éticos y políticos están construyendo los estudiantes para contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y vida en los contextos de interacción. Eso, digamos, posiciona la educación como un ejercicio ético y político, y también da lugar para que esa formación gire de manera, o avance de manera simultánea en la formación de un ciudadano y en la formación de un profesional para el desempeño puntual, pues digamos en este caso de la odontología. Esto significa que los diferentes actores, a partir de la revisión profunda y sistémica de su dinámica, comprenden su participación y los resultados de esa participación en las transformaciones personales y sociales que se enuncian desde los propósitos de formación, el perfil y los resultados de aprendizaje del programa. Es decir, todo este asunto de los procesos y resultados de aprendizaje parte del reconocimiento de un ser que es dimensionado, que hay unas expectativas de desarrollo en las diferentes esferas de lo afectivo, lo político, lo comunicativo, lo laboral, y que en esa medida la mediación educativa tiene que aportarle hacia eso. Entonces esto significa para nosotros que la evaluación, digamos, es la valoración de esas capacidades, ¿cierto? De las capacidades entendidas como funcionamientos y como agenciamientos que ha realizado y proyecta realizar ese estudiante para resignificar su propia vida y construir con otros alternativas de solución a problemáticas y necesidades. Desde esta perspectiva, nosotros no consideramos que hay diferentes tipos de evaluación, sino que la evaluación es una, y esa evaluación lo que tiene son características. La evaluación es formativa porque se entiende como una oportunidad de aprendizaje, en tanto que quienes están participando en el proceso tienen la posibilidad de revisar, de valorar, de tomar decisiones, de hacer acuerdos y sobre todo de implementar sus propios procesos de mejoramiento, de acuerdo a lo identificado en esa reflexión, que es formativa, porque se considera,
si el estudiante no solamente se está pensando en términos de un desempeño laboral o profesional, sino en ejercicio ciudadano, entonces la evaluación de esas capacidades para el desempeño profesional tienen que hacerse conjuntamente con otras dimensiones, con el despliegue de esas capacidades en otras dimensiones. Es participativa. ¿Por qué? Porque pues, no solamente la realiza el profesor, sino que también debe haber un espacio para la autoevaluación, para la evaluación de pares, para la evaluación de las agencias de práctica, donde los estudiantes desarrollan sus procesos, y también de otros actores sociales, entendiendo allí, por ejemplo, los sujetos de atención en la prestación del servicio que hacen los estudiantes en el servicio de salud en la medida que aprenden y desarrollan sus capacidades. Y también es procesual porque, digamos, en este sentido es procesual porque entendemos que, que la idea es transitar de dictar clase a generar resultados, de dictar clase a generar procesos de aprendizaje. Me devuelvo, perdón, aquí. Más adelante lo puedo explicar mejor. Entonces, cuando hablamos de lo procesual en términos de la evaluación, estamos pensando que en una perspectiva crítica y de desarrollo de capacidades, dictar clase resulta demasiado reduccionista. Lo que se pretende es que se generen procesos en los cuales el estudiante pueda explorar, se le provoque, se estimule, se sienta provocado hacia el aprendizaje, explore diferentes alternativas de acceder al conocimiento, se haga profundización, haga integración, digamos, entre diferentes cursos, entre la teoría y la práctica, entre su vida y su experiencia formativa, y que adicionalmente desarrolle ciertos agenciamientos. Digamos, un segundo aspecto en el que quería centrarme era en que, digamos, en la experiencia de la facultad respecto a los procesos y resultados de aprendizaje. Digamos, en el caso del programa de odontología, los procesos y resultados de aprendizaje emergen en el proceso, en el contexto de un proceso de renovación curricular en el que han participado profesores, estudiantes, equipo administrativo, egresados, exdecanos y representantes de empleadores. Para, digamos, llegar a los procesos y resultados de aprendizaje, ha sido preciso recorrer un largo y profundo camino de revisión, análisis crítico, concertación y ajuste de elementos de carácter macro, meso y microcurricular, como nos lo muestra, digamos, en la gráfica. Fue preciso revisar el objeto de estudio, hacer ajustes allí, los desafíos frente a la formación del odontólogo hoy, qué es lo que la sociedad espera y qué es lo que el mismo odontólogo, cuáles son sus expectativas frente a los procesos de formación, revisar y ajustar los propósitos de formación, revisar y ajustar el perfil, los campos de conocimiento y de gestión, las etapas de formación y de ahí, digamos, también la revisión y ajuste, rediseño y en otros momentos diseño completo de algunos cursos y dentro de ellos o alrededor de ellos, pues digamos, de todo esto estaría entonces el diseño de los procesos y resultados de aprendizaje. Digamos, la concreción de esto, si bien se revisan todos estos elementos de naturaleza macro y mesocurricular, digamos, el gran desafío está en eso, cómo se hace vida en la cotidianidad digamos, de los procesos de formación. Y ahí entonces el gran desafío, que implica otros desafíos, es la comprensión y vivencia del enfoque. Y encontramos aquí que, digamos, en las cosas que se ha venido trabajando, pero que también, digamos, es preciso seguir trabajando, tiene que ver con esa articulación estrecha entre el componente didáctico-metodológico y el componente evaluativo. ¿Para qué? Para entender, digamos, que en lo didáctico-metodológico
sí o sí hay que hacer un tránsito de dar clase en la que se abordan, digamos, por un lado, pues son asuntos muy de lo magistral, de la transmisión del conocimiento, para generar otros espacios más que faciliten el aprendizaje por parte de los estudiantes y su participación allí, y eso implica generar esos procesos de aprendizaje, tiene que ver con, es decir, esa apropiación o concepción más bien de la educación con una mediación liberadora o emancipatoria, y eso implica resignificación de los roles de estudiante y profesor. Eso implica estrategias metodológicas críticas y no parametrales, es decir, hablar de procesos y resultados de aprendizaje de una perspectiva crítica no puede hacerse desde, digamos, unas didácticas tradicionales o desde unas metodologías transmisionistas. Aquí hay que abrir el espacio a otras formas no parametrizadas de construir conocimiento con amplia participación de los sujetos. Pero esto también entonces en la evaluación tiene que haber esa estrecha relación, como ya lo decían las personas que antecedieron, de que hay que vincular el proceso, o sea, el resultado no puede salir de la nada, el resultado, digamos, emerge en el proceso, y son procesos que no necesariamente tienen que ser orientados o procesos para la evaluación, son procesos formativos en los cuales debe haber cabida también para la evaluación. Y esa evaluación en ese sentido, entonces, está orientada a la valoración de capacidades desplegadas, pero con una finalidad transformadora. Eso nos hace pensar que no se podría evaluar solamente la apropiación o el dominio de conceptos y de procedimientos, sino qué se hace con eso en función de generar cambio estructural y de generar el compromiso del estudiante frente a ese cambio. Y digamos, uno de los asuntos que también es un gran desafío en el que se ha venido trabajando, pero como les digo, pues esto tiene que seguirse trabajando con los profesores y con los estudiantes, en general con la comunidad educativa, que la evidencia, digamos, es el registro crítico y reflexivo de la experiencia vivida. Es decir, a veces nos preguntamos mucho cómo vamos a evaluar ese resultado de aprendizaje o ese proceso de aprendizaje. El registro reflexivo de lo que se hace cotidianamente en los procesos formativos, esa es la principal evidencia, es decir, lo que estamos haciendo de manera cotidiana. Un tercer aspecto importante en este sentido es la relación entre capacidades y procesos y resultados de aprendizaje. Este gráfico nos permite ver de una manera más concreta la relación entre estos tres elementos: capacidades, procesos y resultados de aprendizaje, que hemos venido trabajando ya en el nivel microcurricular. Digamos, nuestra unidad de desarrollo curricular sigue siendo el curso, pero el curso concebido no desde una perspectiva asignaturista, sino una unidad de sentido que se construye de manera participativa, con diferentes campos, con el aporte de diferentes campos del conocimiento, y, digamos, cada curso se orienta desde una pregunta problematizadora, que ¿de dónde sale? De la lectura crítica de la realidad actual. La idea es poder llegar a esa pregunta problematizadora, debe orientar todos los procesos de aprendizaje, digamos, al interior de los cursos y en los cursos que también son integrados. Esa pregunta problematizadora tiene que abarcar aspectos que tengan que ver con el desarrollo de capacidades en las diferentes dimensiones de lo humano. Por eso tenemos aquí crecer y madurar, tiene que ver con lo físico-madurativo, resolver problemas, tiene que ver con lo cognitivo, entender y entenderse, con lo comunicativo, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente el desarrollo de una temática independiente, sino procesos y situaciones de aprendizaje donde se favorezca el desarrollo de esas capacidades. Y los resultados de aprendizaje en esa dinámica tendrían que ser pensados en que cuando los resultados de aprendizaje
o aprendizajes esperados cuando los diseñamos con anticipación, desde que estamos haciendo el diseño de lo microcurricular, esos cuando se logren es porque ya se debe evidenciar un aporte a la nueva realidad. Y eso tiene que estar enmarcado dentro de lo que decíamos, como entendíamos la mediación educativa. Es decir, el aprendizaje no es otra cosa que todo este tránsito que se da desde la potencialidad hacia el funcionamiento y hacia el agenciamiento, finalmente como aporte al ejercicio de los derechos. En este sentido, ya voy terminando, fortalezas que encontramos, que podemos resaltar del proceso. Es un proceso que se ha realizado, que es ampliamente participativo, trabajo ampliamente participativo que nos ha demorado en el tiempo, pero que ha sido totalmente enriquecido en términos de la participación. Hay coherencia entre los niveles de concreción curricular macro, meso y microcurricular, es decir, los procesos y resultados de aprendizaje no aparecen de la nada. Si le hacemos una revisión a todo lo macro, meso y microcurricular, hay un hilo conductor. Los procesos y resultados desde esta perspectiva crítica y de capacidades constituyen un aporte interesante, nos parece a nosotros, vía hacer de la educación odontológica una experiencia ética y política emancipadora que parta de analizar críticamente la realidad en clave de justicia social, derechos y vida digna, que permite que los actores del proceso sientan la necesidad de cambio y se comprometan con el cambio. No que lo van a hacer posteriormente, sino que en su mismo rol de estudiantes, a través de esos procesos de agenciamiento, ya están contribuyendo de alguna manera al cambio. Y que se parte, digamos, de una recuperación de la experiencia que ha tenido la facultad a lo largo de muchos años. Bueno, yo lo dejaría ahí porque ya después conversamos. Muchas gracias. Gracias, Ofelia, por tus aportes. Yo reitero que con el tiempo, no por ser controlador, sino que me excuso que no quiero verme de esa manera en este espacio, sino para poder escuchar a todos. Ahora le damos la palabra a la profesora Edith y a la profesora Paula de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Aquí tenemos dos experiencias, una la del programa de trabajo social y otra de posgrado con el profesor. Entonces, adelante Paula y Edith en primera instancia. Bueno, buenos días a todos, a todas. En aras pues al corto tiempo que tenemos de la presentación, va a hacer una sola persona la presentación, la profesora Paula Vargas, a conocer la experiencia que se tiene. Yo pienso que ahí se recogen las discusiones y este proceso que se viene dando en el departamento de revisar lo que son todos los procesos de resultados de aprendizaje. Profe Paula. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. ¿Nos escuchan bien? Sí, Paula, te escuchamos. Perfecto. ¿Nos habilitan, por favor, para proyectar? Bueno, mientras nos habilitan, queremos anunciarles que en el Departamento de Trabajo Social, desde el 2016, Listo. De manera muy rápida constituimos el Comité de Currículo para la Autoevaluación y Transformación Curricular. Esto implica entonces enunciarles que de manera simultánea el Comité de Currículo, además de apoyar y acompañar los procesos de autoevaluación para la acreditación, también acompañó el proceso de transformación curricular, vinculando todo el colectivo docente, pero adicional generando diferentes espacios donde se vinculaban tanto estudiantes egresados como las agencias de práctica o la realidad misma en la cual nos insertamos en diferentes espacios. Entonces, de manera concreta, vamos a presentarles muy rápido cuáles son los elementos característicos de nuestra propuesta pedagógica. Tenemos una fundamentación que está basada en el pluralismo epistemológico y crítico de las ciencias sociales. Tenemos una lectura de contexto que nos permite comprender especialmente los sistemas de opresión que afectan de manera considerable la humanidad, pero de manera concreta queremos hacer una lectura detallada de esto, cómo tiene lugar en el contexto de América Latina y en consecuencia ubicar allí el lugar de las ciencias sociales y el lugar del trabajo social como profesión y disciplina aplicada.
hacemos adicional una lectura del campo disciplinar, donde establecemos una comprensión. Ahí, todo está marcado. ¿Qué decía en la bolsa? Todo está marcado. Pedimos, por favor, al micrófono, hay un micrófono encendido. Si por favor, Carlos, ayuda con el silenciamiento. Tenemos entonces una lectura del campo disciplinar, donde ubicamos al trabajo social como disciplina de las ciencias sociales y en consecuencia que establece una relación intencionada entre la investigación, la acción y la transformación. Y esto es muy importante porque comprender la naturaleza del campo disciplinar nos permite también situar todas las reflexiones alrededor de la fundamentación pedagógica, didáctica y evaluativa. Y tenemos una propuesta pedagógica y curricular con las siguientes características. Tenemos un enfoque pedagógico que se basa en las pedagogías críticas, en consecuencia le confiere mucha importancia a toda la propuesta dialógica, crítica y problematizadora. Desde los planteamientos de Paulo Freire vinculamos toda la dimensión dialógica, desde los planteamientos de Henry Giraud toda la propuesta crítica, donde se problematiza la formación convencional y se ubica una propuesta curricular y una escuela o un proceso formativo con un compromiso claro por generar una lectura crítica de la realidad y pensar en su cambio o transformación. Y problematizador en la necesidad de reconocer los problemas de la sociedad, en reconocer la importancia de reconocer los derechos humanos como un elemento nodal en la comprensión misma de lo pedagógico y de la formación, y en consecuencia ubicar allí lo que significa establecer esa relación entre lo dialógico, lo crítico y lo problematizador en un currículo. En términos del enfoque didáctico, aquí estamos hablando entonces de esta propuesta macro curricular. Tenemos, en su dimensión macro, tenemos el enfoque didáctico, hay un fuerte énfasis en la perspectiva crítica, especialmente en el método dialógico, como ya les hemos enunciado, pero también en una pedagogía situada. Y en términos del enfoque evaluativo, tenemos una propuesta que se respalda en la evaluación como proceso y la evaluación formativa, que ya les vamos a anunciar esto que implica y cómo luego logramos establecer relación con los procesos y resultados de aprendizaje. Tenemos entonces un currículo integrado, problemático, que procura establecer una relación clara entre los criterios de enseñabilidad del trabajo social, las ciencias sociales, una lectura crítica de la realidad, sin perder de vista lo que implica el ejercicio profesional. En consecuencia, nos interesa la formación de las y los estudiantes en el ser, en el saber hacer y en el saber transformar. Y esto es muy importante porque se convierten en nortes centrales para pensar también los procesos y resultados de aprendizaje. En términos de lo microcurricular, estamos configurados, o nuestra estructura curricular está constituida por 4 núcleos: el núcleo problematizador disciplinar, el núcleo problematizador para la fundamentación, el núcleo de problematización contextual y el núcleo de problematización complementaria. Nos parece importante enunciar esto porque fue con base en los núcleos que diseñamos nuestra propuesta o nuestra clasificación de resultados de aprendizaje, ¿cierto? Y cada uno de estos núcleos tiene un conjunto de cursos que en el marco del plan de formación se estructuran precisamente para garantizar todo el proceso formativo. El plan de estudios o plan de formación está constituido por asignaturas. Cada asignatura tiene un perfil y un perfil que procura establecer una relación articulada, directa, permanente y sobre todo garantizar coherencia entre lo macrocurricular, lo microcurricular, lo mesocurricular y lo microcurricular. Lo microcurricular como ya concretamente el plan de formación y los cursos. Cada curso está configurado a partir de preguntas, problemas, objetivos, contenidos, métodos y la evaluación ya en sí misma. Estos ya son los elementos constitutivos de cada uno de los elementos que acabamos de enunciarles. Es importante plantearles que en el caso de nuestra unidad académica hemos pensado el diseño de un sistema de evaluación. En consecuencia, la evaluación de los resultados de aprendizaje es un componente de nuestro gran sistema. En consecuencia, además de la evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje, incorporamos la evaluación de todo lo que implica el proceso formativo, la evaluación docente y la evaluación de la gestión curricular. Y todo esto lo hacemos en el marco de lo que para nosotros representa, significa un componente nodal en toda esta estructura, que es precisamente el área de aseguramiento de la calidad, que es la que permite garantizar esa relación entre nuestra propuesta formativa, nuestras apuestas formativas, pero adicional esos lineamientos tanto universitarios como nacionales para garantizar la calidad, siempre teniendo una mirada crítica frente a los mismos.
en consecuencia y correspondencia con nuestra propuesta formativa y con los elementos estructurantes del trabajo social como disciplina aplicada. Tenemos entonces unos principios, una estructura, unos procesos y unas finalidades que procuramos poner en sintonía para garantizar que este sistema nos permita tanto garantizar la implementación del proyecto educativo del programa como todos los elementos constitutivos asociados con nuestro programa de trabajo social. Frente a la evaluación, de manera concreta, ya les enunciábamos que tenemos una propuesta que se basa en la evaluación formativa, en la evaluación como proceso y en la evaluación ubicamos la necesidad de comprender un contexto teórico, un contexto concreto, nos ayuda en principio con reconocimiento de conocimientos, el segundo en el reconocimiento de la práctica, pero también reconocer en ese lugar cómo formamos trabajadores y trabajadoras sociales que además de incidir en la realidad puedan fomentar el cambio. Ya de manera muy rápida, para la construcción de los perfiles es importante anunciarles a ustedes que nosotros fuimos, entre comillas, inaugurados con el diseño de los resultados de aprendizaje. Debimos presentarlos hace más de un año aproximadamente para acceder a la renovación del registro calificado del programa de trabajo social en Medellín. En consecuencia, con la orientación anterior, tanto de la vicerrectora como el responsable de asuntos curriculares, orientamos un proceso muy incipiente, sobre todo porque la universidad también venía generando algunas reflexiones al respecto. Aún no estaba la política de procesos y resultados de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos un proceso donde tuvimos un acompañamiento de asuntos curriculares de ese entonces, es decir, del 2019-2020, y realizamos un proceso, si se quiere, muy de autoconstrucción, autoformación frente a lo que esto significaba, y por eso tenemos la figura de taxonomías como un referente inicial, que ya con las orientaciones de la nueva política de procesos y resultados de aprendizaje queremos generar algunos cambios en las formas de denominar, pero sin perder de vista los avances que tenemos en esta dirección. ¿Qué podemos enunciar? Los resultados de aprendizaje los orientamos con base en el perfil o características del profesional que se quiere formar en esta reflexión asociada con el ser, el saber hacer y el saber transformar. Y en consecuencia ubicamos estos 6 elementos que constituyen, caracterizan ese profesional de trabajo social que se quiere formar desde la unidad académica. Adicional, no perdemos de vista unos problemas de la sociedad, unos problemas de formación y unos objetivos de formación. Con esto de entrada queremos enunciarles, y me parece muy pertinente que la política de procesos y resultados de aprendizaje deje claro la necesidad de reconocer tanto la autonomía universitaria como la autonomía de los programas, porque si bien la normatividad plantea, alude a competencias, alude a objetivos, alude a características, casi que la lectura pesa en generar una reflexión o una orientación de resultados de aprendizaje basado en competencias. En el caso nuestro tenemos una crítica muy fuerte a este enfoque, tanto la evaluación por competencias como la formación por competencias, y por eso procuramos establecer mejor como punto de partida las características del profesional sin perder de vista los problemas de la sociedad, los problemas de formación y los objetivos de formación. Considerando esto, entonces, ya les decíamos, orientamos todo el proceso de resultados de aprendizaje a partir de los núcleos que ya les enunciamos desde el principio, y en esa dirección configuramos la siguiente estructura. Tuvimos en cuenta la normatividad nacional, sin duda el decreto 1330 del 2019, la resolución 021795 de 2020, donde se alude precisamente a los resultados de aprendizaje. Y miren lo interesante, inicialmente la universidad tenía la noción de taxonomía como único referente, pero en una comprensión más amplia de la normatividad es posible introducir la noción de clasificación, y esto nos permite un proceso incluso más flexible. El de taxonomía puede ser muy cerrado, muy complejo, sobre todo para programas como los nuestros, donde el componente central está directamente asociado con lo social, la relación con la realidad, con sujetos, con territorios, y sobre todo la posibilidad de generar cambios en la sociedad. Ubicamos unas preguntas orientadoras. ¿Qué se espera que él o la estudiante deba aprender? Recuerden que esa es una pregunta central en la definición de los resultados de aprendizaje. ¿Qué se espera que él o la estudiante deba aprender a hacer? Pero adicional, ¿qué se espera que él o la estudiante pueda
pueda aprender a hacer para transformar, ¿cierto? Y transformar en esas microrealidades donde tiene lugar precisamente nuestro ejercicio profesional. Consideramos además otras fundamentaciones en el contexto nacional, sobre todo porque como nos basamos en las pedagogías críticas, hay un componente muy importante por vincular, por ejemplo, la interculturalidad, las nociones de inclusión, las nociones de derechos y otros referentes, la formación integral, la interdisciplinariedad, y pensábamos que la normatividad nacional era muy reducida, muy estrecha, por eso fue para nosotros importante ir a otros referentes del contexto nacional para comprender lo que esto significaba. En su momento asumimos toda la propuesta de FINC asociada con la construcción de clasificaciones o taxonomías para diseñar resultados de aprendizaje. Especialmente esta nos pareció muy pertinente porque no es una comprensión lineal de los resultados de aprendizaje, no es una comprensión punitiva o solamente basada en evidencia de los resultados de aprendizaje, sino todo lo contrario, ubicando el pensamiento reflexivo, crítico y propositivo como un elemento nodal al momento de configurar, un componente nodal al momento de configurar los resultados de aprendizaje, identificando un tipo de aprendizaje como aprendizaje fundacional, aplicación, integración, dimensión humana, cuidar, aprender, y otros tipos de aprendizaje que nosotros, dada la particularidad de nuestra unidad académica, configuramos. En esa dirección, esta es la estructura amplia. Nosotros tenemos todo el documento con las especificidades por núcleo, pero esta es la estructura amplia. Lo que hicimos fue, con base en todos los componentes constitutivos del plan, de manera concreta las características o perfil del profesional que se quiere formar, y adicional las especificidades del núcleo, las especificidades de nuestra propuesta pedagógica, de nuestra propuesta didáctica. Identificamos que los elementos constitutivos de esos tipos de aprendizaje iban a ser estos: aprendizaje fundacional, recepción y aplicación, integrador, aprender aprendiendo, vincular una dimensión humana y vincular una dimensión social. Hay un asunto que es sumamente importante en cada uno de ellos, y es la posibilidad de identificar, recordar y entender problemas, de desarrollar habilidades asociadas con el pensamiento crítico, creativo y práctico, capacidades para desarrollar ideas, campos y conocimientos, la posibilidad de generar un conocimiento que le permita establecer la relación entre la investigación y la acción como un elemento constitutivo del trabajo social como disciplina aplicada, la dimensión humana centrada sobre todo en reconocer el ser, y no solamente el ser en su dimensión ontológica concreta, sino también en términos de la configuración de sujetos políticos, y la dimensión social, sobre todo a partir del reconocimiento de la diversidad como un componente propio de la necesidad de construir una sociedad participativa, incluyente e intercultural. Entonces, para cada uno de estos elementos identificamos una serie de resultados de aprendizaje, de manera concreta cuál iba a ser el mecanismo o el dispositivo que en el marco de esa comprensión de las didácticas nos iba a permitir garantizar el cumplimiento del mismo. Y yo no sé si todavía nos da para presentarles de manera muy rápida. ¿Dónde estoy? No me deja mostrar este. ¿Alcanzan a ver este documento? ¿Profes? La sigue en la diapositiva. Estamos en la diapositiva, profe. Sí. ¿Ya están viendo? No, Paula, sí, la misma. No, seguimos, ya no estamos viendo. Bueno, entonces, de manera muy rápida, presentarles cuál fue el documento al que llegamos, sobre todo la forma como lo estructuramos. ¿Ya están viendo, cierto? Sí, señora. Listo. Ay, ese señora, qué susto. Perdón, Por ejemplo, taxonomía del núcleo de problematización contextual. Entonces, según el nivel, el alcance de los procesos, a propósito de esta propuesta que se tiene, que es muy interesante, no se queda solo en el resultado, sino que identifica el proceso formativo, los resultados de aprendizaje y la propuesta evaluativa. Esta fue la estructura que nosotros diseñamos. Ya con el acompañamiento que hemos venido recibiendo por parte de la unidad de asuntos curriculares, con el profesor Mauricio, la profesora Carolina y el profesor Vladimir,
Tuvimos hace poco un taller con las y los docentes de la unidad académica, identificamos cuáles eran las bondades de esta nueva política de procesos y resultados de aprendizaje y por lo menos tuvimos una reflexión muy interesante ya para cerrar. Lo primero es que es necesario tener como punto de partida un componente concreto del plan, de la propuesta formativa. Entonces, para nosotros fue muy importante decir, nuestro punto de partida, que ya lo habíamos definido antes, son las características del profesional o el perfil del profesional que se quiere formar. Ya con base en esos 6 elementos, identificar de esta cantidad de resultados de aprendizaje, cuáles de manera concreta nos permite formar para el ser, para el saber hacer y para el saber transformar. Y de esta batería de resultados de aprendizaje que ya configuramos por taxonomía, vamos a derivar solamente por cada uno de los núcleos entre 2 y 3 o a lo sumo 4 resultados de aprendizaje. ¿Por qué? Porque según lo que nos planteaban, que esta fue una recomendación muy acertada, es que la idea no es tener 20, 30, 50 resultados de aprendizaje, sino tener el número de resultados de aprendizaje que realmente vayamos a cumplir en todo lo que significa ese encuentro entre lo pedagógico, lo curricular, lo didáctico y lo evaluativo. Y en consecuencia garantizar las evidencias, donde las evidencias es muy importante, y esto es algo que también me parece sumamente valioso de la política, es que la evidencia no solamente es una dimensión cuantitativa, sino vincular también la dimensión cualitativa de la evidencia. Entonces, la propuesta curricular en sí misma es una evidencia, este documento en sí mismo es una evidencia, los perfiles de los cursos y de los núcleos son una evidencia, pero también todo lo que implican los programas y de manera concreta el sistema evaluativo, cómo se orienta, cómo se define, se perfila de acuerdo al resultado de aprendizaje. Y adicional, definir unos periodos de evaluación que nos permitan precisamente hacer cortes que nos permite identificar la situación inicial y los avances que se tienen de acuerdo, no solamente al resultado de aprendizaje, sino en relación a toda la propuesta curricular. Por eso la invitación que nos hacen de manera permanente a garantizar coherencia entre lo macro, lo meso y lo micro es un elemento fundamental cuando pensamos la definición de resultados de aprendizaje, porque no es el resultado de aprendizaje en sí mismo, sino el resultado de aprendizaje en correspondencia con lo didáctico, con lo curricular, con lo pedagógico y con la comprensión misma de este campo disciplinar. Entonces, profes, en este ejercicio continuamos como comité de currículo y como colectivo de profes generando reflexiones al respecto, concretando de acuerdo también a las nuevas orientaciones de la política de procesos y resultados de aprendizaje y sobre todo de cara a la implementación de esta nueva propuesta que empezó en vigencia precisamente este semestre. Entonces, listo, profe Mauricio, muchísimas gracias. Paola, y muchas gracias por su intervención y efectivamente por el trabajo tan juicioso que han venido ustedes realizando en este tiempo, con el apoyo inicialmente del profe Alejandro y la anterior vicerrectora y ahora con el apoyo de nuestra unidad de asuntos curriculares. Profe Roberto, entonces le damos la palabra y luego usted vendría a la profesora Milena para cerrar las intervenciones. Muy buenos días para todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad al equipo de la Vicerrectoría de Docencia. Comparto con ustedes una experiencia diferente, como cada una de las que hemos aquí escuchado, sobre lo que ha sido la experiencia de construcción de resultados de aprendizaje del doctorado en Ciencias Sociales, aquí en nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en un trabajo que ha implicado un ejercicio de más de 2 décadas de un equipo humano y de colegas bastante heterogéneo y diverso también en su formación, que tiene un compromiso enorme con ofrecer desde nuestra universidad una reflexión desde esta área de conocimientos propia, que sea capaz de construir un diálogo con los saberes sociales en escalas globales. Tengo que contar algunos asuntos de contexto porque nuestro posgrado tiene particularidades bastante relevantes, y es que este es un programa académico que surge como una iniciativa interdisciplinaria que trata de construir una comunión de todas las estructuras académicas e investigativas de nuestra facultad. Fue un programa que hace más de 2 décadas se planteó como un desafío para avanzar hacia procesos de formación investigativa del más alto nivel
y en el devenir histórico cada una de las dependencias ha construido y sigue construyendo además propuestas de formación de posgrados que tengan obviamente más centralidad en sus objetos disciplinarios. En este camino de más de una década ya propiamente de formación, pues el doctorado en sí mismo ha logrado construir sus particularidades, ha consolidado sus procesos, y ya voy a contar algunos detalles complementarios. Antes de pasar de diapositiva, lo que quiero con esto resaltar es que hay un doctorado que al integrar distintos procesos formativos, investigativos, pues parte de unos principios de reconocer todo el conjunto de epistemes y pedagogías que en cada una de las comunidades académicas que hacen parte de toda esta construcción, pues se vienen promoviendo, y trata con ellas de fortalecer estas apuestas con miras a construir resultados en perspectiva también de sus intereses y obviamente de los que el doctorado en sí mismo se está proponiendo. En ese orden de ideas, el doctorado de Ciencias Sociales tiene un vínculo muy directo con los grupos de investigación de la facultad, con los 23 grupos que actualmente tenemos clasificados, y además ha hecho un esfuerzo porque las áreas de Ciencias Sociales y Humanas no se reducen en nuestra facultad, de integrarse con otras dependencias que tienen ese mismo gran sombrilla de pensamiento y de trabajo. En particular, hemos construido una relación muy estrecha con el Instituto de Estudios Regionales y con el Instituto de Estudios Políticos, con quien tenemos ya unos trabajos de investigación adelantados. Construimos con ellos un escenario de fortalecimiento de la formación investigativa. En esta direccionalidad también me parece muy importante resaltar que tenemos un plan de estudios que tiende a fortalecer fundamentalmente la experiencia de cada investigador que tiene la misión de formarse con nosotros. En ese sentido, también pues tenemos una responsabilidad enorme de pensar cómo favorecer ese trabajo. Un doctorado tiene la responsabilidad de construirse alrededor de fortalecer las líneas de investigación de los distintos grupos y de ellas los intereses de los académicos que allí están construyendo comunidades que dialogan no solamente con las redes locales, sino también con las más globales posibles. En ese orden de ideas también no podemos desconocer que para poder integrar toda esa diversidad requerimos todo un trabajo de acoplar unos diálogos comunes a través de una fundamentación de ciencias sociales básica, pero también a la par de garantizar unos escenarios de posibilidades de construir un currículo más afín de acuerdo al interés de cada estudiante y de cada línea de investigación. En ese orden de ideas, pues nosotros nos sintonizamos con un debate que en tiempos actuales es muy importante, en tanto consideramos, como algunos filósofos e intelectuales han venido promoviendo, de pensar que las ciencias sociales, como tantas otras áreas quizás, camina a través de la construcción de comunidades académicas y científicas que tienen sus propios objetos, sus propias lecturas, y que cada una de ellas con su construcción de conocimiento aporta a la comprensión de los fenómenos y los problemas sociales. Tenemos que decir que en este camino hemos construido una serie de cortes que hoy nos permitan decir que tenemos 29 egresados, y uno tendría que decir que en cada uno de ellos hay un proyecto común, pero también unas particularidades muy relevantes dados sus trasegares por nuestra formación. Yo quisiera como empezar esta presentación porque para la comunidad académica que hoy integra el doctorado de Ciencias Sociales ha sido complejo asumir este reto al cual se nos convoca hoy en medio de todas estas diversidades, y hemos llegado a acuerdos muy genéricos, pero que todavía siguen estando a prueba. Apenas logramos transitar también a estas dinámicas de resultados de aprendizaje durante el último año y medio en el marco de nuestra transición hacia nuestro nuevo registro calificado que alcanzamos a principios de este año, y que nos comprometió con pensar los temas que aquí estamos hoy justamente compartiendo. En ese orden de ideas, bien se puede derivar de una propuesta, de un proyecto de formación doctoral, estamos tratando en términos muy generales de garantizar que a través de nuestra propuesta
se logra alcanzar la autonomía de los investigadores que hacen parte de nuestro proceso de formación. Se espera que un doctorado ofrezca a cada uno de sus egresados una nueva lectura de algún problema o algún fenómeno social, pero también a través de esa particularidad permita integrarlo a redes académicas, pero le permita una autonomía y un reconocimiento como en su área de trabajo. Y lo que hemos buscado es precisar muy bien ese horizonte que nos permita definir toda la estructura curricular y toda la estructura pedagógica y también los elementos didácticos, por supuesto. Como ustedes ahí lo han podido seguramente percibir a través de la lectura de la diapositiva, también tenemos un compromiso enorme con lo que es un doctor que no solamente tenga la autonomía, sino la capacidad de aportar en lecturas novedosas, pero también de ayudar con ellas a transformar, pues obviamente, retos que tenemos en nuestro entorno social, cultural, político, económico. Y ambiental, que me parece importante resaltarlo. En ese orden de ideas, las que ustedes están allí leyendo a través de la diapositiva, es como un primer acuerdo que apenas lo estamos comenzando a implementar, estamos en ese momento, o por lo menos desde aquí estamos comenzando a hacer toda una construcción de nuestro plan de trabajo, de nuestro plan de estudios y todas sus derivadas, que es nuestra primera declaratoria pues, de resultados de aprendizajes, que tienen que ver mucho con las dinámicas propias de la formación de un doctor en cuanto a la construcción de su propio proyecto, de las innovaciones metodológicas que tiene que experimentar en un proceso formativo de esta naturaleza, también de la responsabilidad que tiene con la socialización de los hallazgos y de los avances de sus trabajos de investigación, que obviamente es de los puntos quizás donde se pone más a prueba la capacidad y la calidad formativa en estos niveles, y nos interesa mucho que obviamente nuestro estudiante y egresado a través del recorrido por nuestro plan de estudios y permanencia en el programa logre construir su propia red de trabajo académico, que no solamente se lleve de nuestra formación un título, sino también la vinculación a esos espacios de comunidades académicas que le garanticen a futuro la continuidad de sus procesos investigativos y la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales e intelectuales. Aquí cuento un pequeño ejemplo de tantos, así como los que hemos venido construyendo, en particular porque la comunidad académica del doctorado decidió cómo organizarse a través de algunas áreas, fundamentación, el área metodológica, y la que estoy aquí presentando es el área de investigación, que es quizás la transversal, la que de alguna manera tiene un poco más de lugar por la tarea misma de la formación doctoral, y obviamente todo lo que implica el proceso desde el primer semestre hasta el último, cuáles son específicamente esos resultados de aprendizaje del área. Esto apenas, reitero, está comenzando a apropiarse y aplicarse. Estamos ajustando los programas de los distintos cursos justamente para poder llegar inclusive a evidencias más puntuales de las que tenemos ahora, más detalladas. Obviamente, cómo vinculamos esto a nuestros resultados de aprendizaje, que era la diapositiva anterior, y obviamente cuál es el objetivo que tenemos allí en la formación de este programa. Resalto esta con un elemento adicional, y es que es aquí donde se juega realmente de manera más visible la tarea de formar al doctor en este campo del conocimiento, y las pruebas que tienen que de alguna manera vivenciar durante su experiencia, y cómo de alguna manera esperamos sea adquirible esos compromisos o esas expectativas. Excúsenme. Bueno, me excusan que tenía una diapositiva adicional por alguna razón. Aquí la extravié, pero quería agregar de manera muy concreta un asunto que para nosotros es bastante relevante, y es cómo tramitamos de estos asuntos de resultados de aprendizajes a experiencias ya en sí mismas de trabajo en los distintos cursos. Quería mostrarles en particular que en los seminarios generales tenemos un compromiso de que en ellos se evidencie
cómo las teorías que se ofrecen en esos seminarios puedan de alguna manera no solamente ser apropiadas, sino transitadas hacia los proyectos de tesis y hacia la tesis en general, en los seminarios que tienen que ver con los asuntos de formación metodológica, igual como de alguna manera pueden apropiarse y disponerse para los proyectos de tesis. Y en particular quería pues, mostrarles en esa diapositiva todo lo que tiene que ver con la tarea en sí de la formación investigativa, que tiene como dos grandes momentos genéricos, que uno es justamente el coloquio doctoral, donde se pone a prueba la capacidad explicativa de un proyecto, y obviamente la sustentación, que implica también una formación en particular, una disposición donde se puedan vivenciar estos procesos demostrativos de los resultados en sí que nos estamos planteando en materia de aprendizajes. Esta es la generalidad del doctorado. Como les mencioné, estamos en una fase inicial de aplicar estos asuntos. Vale la pena notar que las versiones anteriores alcanzábamos a dialogar sobre los temas de competencias con un poco más de visibilidad y centralidad en el ejercicio, y me parece importante simplemente concluir que el reto grande que tenemos en el doctorado es que participan demasiadas posturas epistemológicas, objetos de estudio, y que congregarlos y llegar a acuerdos sobre estos asuntos también tiene una característica fundamental, y es que cada grupo de investigación, al estar asociado a otras disciplinas, seguramente está complementándolo con algunos objetivos o algunos resultados de aprendizaje propios de esos campos. Muchas gracias. Profe Roberto, muchas gracias. Vale la pena mencionar en este espacio que la política de procesos de resultados de aprendizaje no distingue entre pre y post. Es una única política para pregrado y para posgrado. Por eso en este espacio invitamos al profe Roberto, también la Facultad de Odontología, Ofelia habló en un marco general como facultad, y también la profe Adriana hablaba allí también desde la perspectiva amplia de la Escuela de Idiomas, porque esta propuesta que se plantea de Vicerrectoría de Docencia también cobija lo que son los programas de posgrado de la universidad. Profe, muchas gracias por su intervención, por su concreción, y para cerrar las intervenciones le vamos a dar la palabra a profe Milena para conocer una última experiencia, y así entonces abrir el espacio de conversación, que si no nos da para terminarlo hoy, pues será el punto de partida para un siguiente viernes de currículo en el que continuemos con esta conversación. Profe Milena, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias como por este espacio, ¿cierto? Sabemos que es algo muy corto y para todo lo que uno quiere hablar, entonces también me uno como al mensaje de todos los profesores, que ha sido pues un trabajo que se ha ido construyendo. Quiero enseñarles lo que hemos trabajado de cara a la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. No sé si se está viendo mi pantalla porque tuve que irme por fuerita. Sí. Sí, profe. Listo. Bueno, nosotros acá en la facultad trabajamos mucho con lo que es como el tema de todo así como por sistemas o por referencias así de estos cuadritos. Voy a explicar como rápidamente para mostrar como el resultado de lo que hemos ido avanzando en este ejercicio. Entonces, inicialmente nosotros tuvimos una necesidad de actualización, ¿cierto? Mirar cómo ha cambiado esta actualización curricular, y por eso nos hemos apoyado. Nosotros tenemos dos facultades acá, que es Química Farmacéutica y Tecnología en Regencia de Farmacia, y nos hemos estado apoyando en los comités de carrera y todo lo que hacen pues nuestros GTA. ¿Por qué los comités de carrera? Porque aquí tenemos la participación de estudiantes, lo que nos ha permitido también conocer de ellos como información o necesidades que tienen con respecto a su perfil o a su rol. ¿Cómo nacimos o cómo se dio todo este proceso de actualización curricular? Pues inicialmente lo que hicimos fue una búsqueda como de la bibliografía, miramos a ver qué normas habían, qué cosas, todos los cambios que se venían de manera pues como a la parte curricular. Posteriormente tuvimos un apoyo importante de Vicerrectoría de Docencia, como bueno, ya tenemos estas normas, sabemos que esto hay que empezar a actualizarlo, ahora qué vamos a hacer.
y construimos también lluvias de ideas, que esas lluvias de ideas nacieron para nosotros de una gran ventaja que tienen nuestros programas, no sé pues si los demás programas lo tengan, es que nosotros tenemos dos normas, digamos, o leyes que nos construyen el perfil o las competencias que debe tener el egresado, tanto para química farmacéutica como para regencia de farmacia. Entonces, como hay unas normas como tal que dicen, esta es la construcción, el químico solo puede hacer esto y el regente de farmacia solo puede hacer esto, entonces aprovechamos esta digamos, esta necesidad o este impacto que tiene la norma en nuestro medio y nos llevó como a construir también esa lluvia de ideas. Posterior a eso, volvimos a mirar lo que es el perfil de nuestros egresados. Ahorita les muestro pues como un ejercicio de cara a QF. Ese perfil del egresado, cómo estaba construido, si iba como acorde a esos cambios curriculares, esos cambios normativos, y eso ha hecho que internamente empecemos también a mirar nuestra misión, nuestra visión de cada uno de los programas, y por eso nació de esa misión o esa visión con estos cambios, si están acordes a las expectativas y necesidades, ¿cierto? Tanto como de los cambios normativos, de lo que estamos viendo de cara a la necesidad del medio, del estudiante, y obviamente si no estaba acorde, pues evaluaríamos un tema de ajuste, y eso es lo que empezamos también a hacer, ajustar nuestra visión y nuestra misión en cada uno de nuestros programas. Teniendo muy presente pues la valoración de las necesidades externas, nosotros hemos contado con encuestas a los estudiantes que nos permiten conocer ellos qué esperan, cómo se esperan ver cuando terminen su profesión. Entonces también ha sido un aporte que ha sido significativa de cara como a toda esta construcción y toda esta armonización de todos estos resultados de aprendizaje. Entonces acá nacía como la primer brecha, bueno, ¿qué es lo que busca qué busca el sector, qué busca nuestro egresado tanto de química como de regencia? Y por eso nos apoyamos como en esta participación de los estudiantes. Nosotros cuando ya empezamos a hacer esa construcción, determinamos que podemos hacer esa articulación o esa armonización a través de la identificación de competencias, y por lo tanto generamos digamos como dos salidas, unas que son las competencias genéricas y otras las competencias específicas, que también ahorita les ilustro pues como en algo un poquito más cercano a lo que llevamos en el momento. Dentro de esas competencias específicas, súper claro pues que nos apoyamos, como les digo, en la norma. Nosotros tenemos normas que nos llevan a nuestros perfiles, y dentro de las competencias genéricas hubo toda una construcción hacia atrás. Para nosotros de ciencias farmacéuticas y alimentarias es la parte, ¿cierto?, es humanística, es un reto. Entonces nos tocó buscar y referenciarnos con todos los grupos de apoyos que estamos trabajando de cara a este proyecto, autores, definiciones, y obviamente los apoyos de verdad que los GTA y los comités de carrera para nosotros han sido pues muy significativos en esto. Posterior se hizo pues como un tema de, bueno, la articulación, y yo pienso que es lo que uno se pregunta, todos nos decía, bueno, ¿y cómo vamos a lograr esa articulación? Y luego, ¿cómo vamos a medir esa articulación? Entonces, para poder ayudar a responder es como estos dos momentos, estas dos situaciones, se realizaron pues todo un tema de estrategias didácticas y evaluativas, como lo han manifestado pues como los profesores, también obviamente de cara como a esa creación de modelos constructivos, a esa creación de nosotros desde el modelo de nuestro perfil del egresado, que tiene un enfoque asistencial, un enfoque administrativo, y obviamente también todo este tema de evaluación pues como que tenemos procesuales y todo lo de acompañamiento. Entonces de acá salieron pues como estos tres resultados, que fue todo el tema de nuestros resultados de aprendizaje, todo el tema de competencias y todo el tema como tal de microcurrículos, que eso también nos ha llevado a devolvernos y empezar a actualizar estos microcurrículos con base, y es lo que estamos haciendo en este momento, con base pues como a todos estos cambios. Espero a ver que me rinda un poquito el tiempo. Voy a compartirles como pues como parte del ejercicio, para que ustedes más o menos vean lo que llevamos en este momento, y qué rico también pues como poder escuchar apreciaciones con respecto al tema. De pronto se me está viendo esta parte de la presentación. Sí, Milena, se ve. ¿No se ve? Sí, sí se ve, sí, señora.
Ah, listo, perfecto. Entonces, trajimos como un ejercicio de, bueno, cómo todo eso que todos hemos hecho, ¿cierto? Porque todos hemos trabajado de formas distintas, pero que nosotros nos enfocamos de cara al tema de competencias y de hecho listar, nombrar las competencias. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Nosotros nombramos las competencias de nuestros egresados a través de capacidades, ¿cierto? Las capacidades que tienen ellos para poder el estudiante empezar a fortalecerlas. Entonces, se hizo obviamente una actualización y hemos venido trabajando lo que es el PEP, los PRAC, todos los microcurrículos y obviamente los perfiles que tenemos nosotros de cara al egresado, pues tenemos un perfil administrativo, pues tenemos el perfil que tiene el químico farmacéutico, cómo ajustamos este perfil del egresado a esas necesidades o esa construcción de esos resultados de aprendizaje, ¿cierto? Que es pues lo que tenemos acá, básicamente lo que les decía, nosotros tenemos unos enfoques que son humanísticos, sociales, unos enfoques asistenciales, unos enfoques administrativos, que bueno, no lo voy a leer porque sabemos que el tiempo aquí apremia. Posterior a eso hicimos una definición de competencias y digamos que llegamos a un mutuo acuerdo con la participación de los profesores, de los comités, de los estudiantes que han estado en este trabajo. Definimos unas competencias genéricas y también en este momento estamos en la construcción de la evaluación de esas competencias genéricas, de cómo vamos a llegar, porque también es un reto para nosotros, cómo lograr que el estudiante sienta que dentro de su formación estamos apuntándole también a estas competencias que son para él importante a la hora obviamente de salir. Estamos en esta etapa de construcción y tenemos obviamente modelos que estamos pensando en evaluación de modelos, de hacer pruebas o muestreos que permitan determinar como a través de unas listas de chequeo o a través de, digamos, de una evaluación de 90 grados que el estudiante se pueda él mismo decir, bueno, estoy construyendo cómo voy con estas competencias y ese mismo grupo al finalizar, digamos, sus 6 semestres o sus 10 semestres, ver que realmente si hagamos, pues podamos nosotros lograr este impacto de cara a los microcurrículos. Este ha sido como el trabajo para nosotros más como grande que hemos tenido y ha sido como toda esa articulación y aquí les mostramos como un ejercicio. Nosotros obviamente determinamos unas competencias genéricas y ahí a su vez unas competencias específicas y estas competencias específicas, como les decía, tenemos pues la ventaja que hay normas que nos llevan a tener esas competencias específicas y lo que hicimos fue enlazar esa competencia específica, ¿cierto? Con unos resultados de aprendizaje, o sea, cómo vamos a lograr que el estudiante pueda llegar a esta competencia específica. Ahora sí, nos planteamos unos resultados de aprendizaje que son los que van a llevar a esto y a su vez hicimos el listado de microcurrículos que pueden llevar a este cumplimiento, ese resultado de aprendizaje. Que es importante resaltar que nosotros no vemos en ningún momento, por ejemplo, que un solo microcurrículo le apunte, no es, tenemos varios microcurrículos que nos van a llevar obviamente a este resultado y que a su vez este resultado de aprendizaje va a estar enmarcado en una competencia. Pues los manejamos por colores porque tenemos diferentes competencias específicas y cada competencia específica tiene una forma de llegar para cumplir su resultado y a su vez cómo participan todos estos microcurrículos de cara como a esta información. Regáleme un instante, me devuelvo. Ya obviamente estamos trabajando todo ese tema de la actualización de microcurrículos y en ese engranaje pues obviamente tener esos principios que son para nosotros la integralidad, la flexibilidad, que hacen parte también como de estos resultados de aprendizaje. En esta articulación, pues obviamente lo que hicimos nosotros es también tener presente todos los componentes pedagógicos y curriculares, obviamente todos los objetivos y propósitos de formación que tenemos de cara en nuestros programas, qué recursos necesitamos para que se pueda llevar a cabo y obviamente cómo incluir nuestros planes o el plan de estudios en todo esto que estamos pues como trabajando. Esto es lo que tenía pues como para presentarles, no sé, pues traté de ser lo más sintetizar porque sabía que eran 8 minuticos, no sé si
alguna duda. Profe o... Milena, si de pronto amplías un poco lo que estamos haciendo ahora desde el ejercicio de los talleres de revisión de lo que ustedes tenían construido para cerrar tu intervención. Está, o el otro ejercicio de la evaluación. O contarnos como en qué vamos para ese ejercicio, si te parece. Simplemente para que... Listo, bueno, nosotros en este momento pues tenemos una, digamos, una gran ventaja. Si me regalan un momento, yo les muestro, regáleme un minutico, por favor. Profe, ¿estás ahí, profe Milena? Sí, profe, estoy buscando, regáleme un instante que estoy bajando el ejercicio, pues como la otra parte en la que vamos, sino que cuando uno va a buscar las cosas es cuando posiblemente ya no las encuentra, ¿cierto? Pero ya les voy a... No, profe, o cuéntanos simplemente en qué estamos y ya Bueno, estamos cerrando. listo. Nosotros en este momento estamos en esta partecita, que es donde estamos haciendo pues como la implementación, ¿cierto? De cómo vamos a empezar a hacer ese engranaje, de cómo vamos a evaluar todas estas estrategias didácticas, cuáles son las áreas, y por eso partimos de pues Abril, del tecnólogo de regencia de farmacia, porque fue el primero que vi, pues porque sé que el tiempo apremia. Entonces lo que hicimos nuevamente, como les mostraba, partimos del perfil que tiene nuestros egresados, y obviamente con la construcción y el apoyo de Vicerrectoría de Docencia, que fueron los que construyeron como tal esta matriz, lo que hicimos fue integrar cada uno de esos ítems que hemos ido avanzando para posteriormente empezar a hacer todo como el paso a paso de la articulación de cómo, bueno, cómo van a ser las estrategias didácticas para el programa enlazado a esta construcción de resultados de aprendizaje, cómo van a ser las estrategias obviamente evaluativas, y acá es el cambio también de ese chip que ahí tenemos que meter otras formas donde el estudiante no sea todo lo procesual, sino el acompañamiento, todos estos modelos constructivistas que estamos haciendo de cara como a los procesos, y esta es la etapa en la que ya empezamos como a fortalecernos y que venimos de cara, como les decía, a todas esas asignaturas que van a apuntar a estos PRA. Entonces, para nosotros, obviamente el estudiante viendo una sola asignatura no va a tener el soporte suficiente, pero la unión de varias asignaturas que van a ver a medida que va avanzando su semestre le va a permitir apuntar a esa construcción que tenemos de resultados. Eso es como lo que estamos en esta siguiente etapa, que es como llevar toda esa construcción que ya hemos realizado a este formato que nos van a permitir hacer como esa articulación de todo lo que es el objeto de estudio con todo lo que tenemos del modelo pedagógico. Profe, muchas gracias por su presentación. A todos los compañeros acaban de representar a sus unidades académicas en medio de esa pluralidad epistémica que reconocemos que existe en la Universidad de Antioquia. Pues maravilloso conocer formas de acercamiento y de construcción y de ir más allá de lo que la normativa pide, porque como vemos acá estamos revisando de fondo una apuesta formativa como lo hemos hecho históricamente en la universidad. No porque el decreto 370 lo plantee, lo estamos haciendo, no, es una tarea que hemos venido asumiendo hace mucho tiempo como universidad, que va más allá de la normativa y que tiene que ver con una tarea juiciosa, en tanto nos reconocemos como intelectuales, como sujetos de saber. Yo les voy a contar varias cositas. Lo primero es comprometer a los compañeros que presentaron a un siguiente viernes del currículo para que cerremos la conversación, a la profe Ofelia, a la profe Adriana, a la profe Ana Elsie, al profe Roberto, a la profe Milena, a la profe Edith y a la profe Paula, si les parece, para que como el tiempo no va a dar y hay mucho más en que enfatizar y sé que tienen muchos más elementos por desarrollar, para que en una siguiente conversación partamos de lo que los profesores asistentes tienen para preguntar, para indagar, para que esto no quede como en el aire, sino que lo podamos también concretar con las intervenciones del público. Ya el profe Ricardo había formulado una pregunta en el chat para los invitados alrededor de esa comprensión de procesos, de cómo entendíamos esa idea de procesos, si desde la perspectiva más organizacional o si desde una perspectiva, ¿cuál sería? Que en este caso una perspectiva pedagógica, y que eso también que supone, porque recuperamos la noción de procesos, no los procesos organizacionales para las empresas, sino los procesos mismos a nivel pedagógico. Entonces la primera invitación es proponerles que en el siguiente viernes de currículo continuemos la conversación. Profe, no sé ustedes qué les parezca a los invitados, si se animan a una próxima temporada para que nos encontremos y allí ampliemos las conversaciones. Y en ese espacio también contarles un poco
lo que Vicerrectoría de Docencia ha estado planteando para avanzar en esa concreción, en lo que eso supone muchísimo el diálogo con autoevaluación, lo que eso supone el diálogo con egresados, porque estamos dando un alcance mucho más amplio a esta comprensión desde el trabajo de aula, es decir, cómo en el trabajo de aula se siembra una semilla para el aprendizaje, pero el aprendizaje o el resultado el proceso de resultado de aprendizaje no es igual al producto académico. Una cosa es una tesis de doctorado, una tesis de maestría, y otra cosa en sí misma es el aprendizaje que no se queda circunscrito a un semestre académico o a un programa de formación. Entonces, por eso desde Vicerrectoría de Docencia estamos invitando a la consideración de procesos de resultados de aprendizaje que implique volver al ejercicio de profesores, de estudiantes y de egresados, y también desde allí cómo se da una relación con las dinámicas de transformación social. Entonces, si quieren, profes, podríamos seguir por acá, por este espacio, cerrando al menos una primera parte de la conversación. Quedamos en puntos suspensivos para que en el siguiente viernes de currículo podamos plantear unas claridades sobre cómo estamos entendiendo las evidencias, cómo entendemos el seguimiento, cómo estamos trabajando alrededor de los enunciados más allá de la gramática, y desde allí invitar a las preguntas que ustedes tengan, tomando como punto de partida lo presentado en este espacio. Y creo que podríamos darle allí la profundidad que amerita este tema, que es de profunda relevancia para el momento actual del país y también a nivel global. ¿Les parece, profes, entonces? Bueno, veo que están de acuerdo varios de ustedes. No sé si hay algún comentario del público sobre lo que escucharon hoy. Si alguien quiere encender su micrófono y dar alguna valoración, lo pueden hacer. Bueno, por acá entonces no hay... Profe, yo quisiera agradecer porque en verdad que ¿Quién está hablando, profe? Qué pena contigo. la profe Marta de la Escuela de Idiomas, que es muy bueno ver en este espacio como esta diversidad de propuestas. Entonces uno se siente como incluido con lo que está pensando para el programa, con lo que está pensando para los microcurrículos y eso. Entonces me alegra mucho. Y claro que dispuesta para el siguiente viernes de currículum, claro que sí. Gracias, profe. ¿Alguien más? ¿Alguno de los invitados? Si quiere expresar algo. Sí, yo lo había escrito en el chat, pero bueno, lo digo personalmente, que sí, me parece muy rico poder tener el espacio en un siguiente encuentro, porque es que hay muchas cosas, digamos 10 minutos y eso que pues nos pasamos, es muy corto para poder dar cuenta de una experiencia de tanto tiempo, con tantas líneas de reflexión, de acción, de pensamiento, y que pueda, digamos, también llevarse a acciones conjuntas, por ejemplo. Es decir, yo creo que el ejercicio apenas inicia, porque esto es bien importante. A la medida que uno escucha los compañeros y compañeras, surgen nuevas ideas. Entonces, por lo menos de parte de la Facultad de Odontología, tenemos toda la disposición de poder tener otros encuentros para conversar. Gracias, Ofelia. Muchas gracias. ¿Alguien más iba a hablar detrás de ti, que estaba ahí también interviniendo? Creo. Mauricio, era yo. Hola. Diana, hola, adelante. No, como también, pues me pareció muy interesante escuchar como los diferentes momentos en que están los diferentes programas, ¿no? Vimos experiencias ya muy, digamos, relativamente bien formuladas, pues bien formuladas, no sé qué significa, pues muy estructuradas más bien. Y otras que están en el proceso, y me parece muy interesante porque yo creo que todo esto nos ayuda a organizar cada uno de los programas de las facultades, pero sobre todo lo último que tú acabaste de decir, no es por la normativa, sino como volver a pensarnos qué es lo que el programa pretende en la formación de nuestros estudiantes, pero desde lo que pretende el profesor, desde lo que se sueña el estudiante, desde los principios de la universidad, ¿cierto? Es como volver a pensar en la docencia como un eje, quizás desde mi punto de vista, el más fundacional de la universidad, si se puede decir así. Entonces, volvernos al ejercicio de la docencia, pero en dialéctica con el ejercicio del aprendizaje de nuestros estudiantes. Era eso.
Gracias, Diana, y qué bueno verte por aquí en este espacio. Un abrazo grande. Compañeros, Jessy levantó la mano. Adelante, Jessy. Sí, yo creo que estos espacios, profesor Mauricio, pues hay que agradecerlos y sobre todo hay que capitalizarlos en esta variedad de disciplinas que tenemos y en este ejercicio disciplinado que hacen muchos de los profesores. Se pueden recoger experiencias que se lleven de uno u otro programa y que nos enriquezcan permanentemente a la universidad. Vale la pena repensarse. Uno alcanzó a ver, pues yo decía que qué bueno tener más espacio para escuchar a profundidad algunos temas y no sé si en algún momento pensar en una biblioteca donde se depositen allí las experiencias y esas mejores prácticas que la universidad viene construyendo y que luego revisa para recapitular con base en lo nuevo, en lo actualizado y en lo pertinente, sobre todo para el tema de programas académicos. Muchas gracias. Gracias, Jessy. Compañeros, un gusto tenerlos en este espacio. Yo me siento muy feliz de que nuestros invitados sean los protagonistas en esa construcción de la política, y yo sigo invitando a algo, con eso cierro. Hay que recuperar ese lugar del maestro, del profesor como sujeto de saber, de la docencia como asunto fundacional, como lo mencionaba Diana, y desde allí entender que nuestro marco de acción es una apuesta educativa como universidad, que desde la Ley 30 se reconoce la autonomía universitaria y que desde ahí cumplimos con muchas posibilidades, no solamente con resultados de aprendizaje, sino más allá con unos procesos de formación sólidos, y que a eso le estamos apostando. Me gusta mucho cuando los profes preguntan por autoevaluación, por registro calificado, por cómo transformar las maneras de entender la evaluación, la didáctica, la pedagogía, y créanme que estamos convencidos de que ese es el horizonte, o esa es la posibilidad para transformar esa educación superior y para que sea una educación superior de calidad. Un abrazo grande, y entonces quedan todos invitados para el próximo viernes de currículo. Yo ya me reuniré con los invitados para mirar cómo vamos el plus de la segunda parte, como diríamos la siguiente temporada. Un abrazo grande y feliz almuerzo para todos. Profe, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Feliz día. Chao. Gracias, feliz día, saludos.